en especial obviamente a nuestro speaker del día de hoy, que es el doctor Germán Espino. Sin más preámbulo, voy a proceder a presentarlo. El doctor Germán Espino, una amplia trayectoria en Panamá como hematólogo, se graduó de la Universidad de Panamá, hizo su especialidad de medicina interna en el Hospital Santo Tomás, su especialidad de hematología en parte en el Complejo Hospitalario Metropolitano, y posteriormente viajó a la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, donde hizo la parte de trasplante, complemento de su formación de hematólogo. Actualmente es como hematólogo en el Hospital Santo Tomás, es profesor de la Universidad de Panamá en la cátedra de hematología y obviamente pertenece al grupo de hematólogos del Centro Hemato-Oncológico Panamá. Y sin más comentarles, agradezco por su participación, doctor Germán, y le doy la palabra para que inicie su presentación. Gracias, Dima, y gracias a Karen y a los que nos apoyan aquí, a Linet también, que está ahí presente. Bueno, me pidieron que les hablara de la interpretación de las pruebas de coagulación y bueno, a través de la charla vamos a ir haciendo algunos repasos iniciales de cosas básicas y el grueso de la charla va a ser presentar casos más que todo enfocados en la parte del paciente con sangrado, casos clínicos que nos sirvan precisamente para hacer la interpretación clínica y de laboratorio de los pacientes con estos trastornos de coagulación. Bueno, nada, yo siempre trato de estas charlas de problemas de coagulación, iniciarlas con un concepto muy básico para mí y que creo que debe ser el principio para entender todo, que realmente cuando uno habla de coagulación está hablando de una balanza en la cual de un lado pues van a estar aquellos elementos que favorecen la formación de un coágulo y del otro lado van a estar los elementos que impiden la formación de un coágulo o deshacen el coágulo o lo remodelan. Los factores que favorecen la formación de un coágulo son los protrombóticos, que le llamamos, son fundamentalmente los vasos sanguíneos, las plaquetas, el factor de von Willebrand y los factores de coagulación. Los vasos sanguíneos, las plaquetas y el factor de von Willebrand son importantes porque intervienen en lo que es la hemostasia primaria. La hemostasia primaria termina con la formación del tapón plaquetario primario. Sin embargo, en la formación del tapón plaquetario primario es indispensable también la participación de los factores de coagulación que participan en la hemostasia secundaria formando el tapón definitivo coágulo de fibrina. Pero a su vez se necesitan también otras proteínas responsables de inactivar los factores de coagulación y de disolver el coágulo. Estos son básicamente los anticoagulantes naturales, que incluyen la proteína C, la proteína S, la antitrombina y el sistema fibrinolítico principalmente dado por la plasmina. Los anticoagulantes naturales básicamente lo que hacen es inhibir la activación de los factores de coagulación, principalmente el 5, el 7 y el 8 y el 2. Y el sistema fibrinolítico que básicamente lo que hace es lisar o disolver el coágulo, ya sea de fibrinógeno o fibrina. Por lo tanto, si usamos la primera diapositiva como mentalmente para hacernos un esquema de los trastornos de hemostasia, entenderíamos que entonces habrían clínicamente dos tipos de trastornos, hemorrágicos y trombóticos, en los cuales va a haber un desbalance, ya sea en favor o en detrimento de uno de los dos componentes de esta. Por ejemplo, en el caso de los vasos de los trastornos hemorrágicos, puede haber un desbalance en detrimento de los vasos sanguíneos, plaquetas, factores de coagulación, es decir, en los protrombóticos o en favor de los antitrombóticos como el sistema fibrinolítico. En cambio, los trastornos trombóticos serán exactamente lo contrario. Puede ocurrir un desbalance en favor de los vasos sanguíneos, plaquetas, factores de coagulación y un desbalance en el sistema, un deterioro en el sistema fibrinolítico o los anticoagulantes naturales. Hablando un poquito específicamente de los trastornos hemorrágicos y trombóticos, los trastornos de hemostasia primaria, entonces entenderemos que son trastornos que involucran los vasos sanguíneos, las plaquetas y el factor de von Willebrand. En el tema de las plaquetas, los trastornos a su vez pueden ser de cantidad de plaquetas cuantitativos o de calidad de plaquetas, es decir, de la función plaquetaria.
mientras que los trastornos de hemostasia secundaria son aquellos que involucran los factores de coagulación, y los trastornos del sistema fibrinolítico, que los dividimos en fibrinolisis primaria y fibrinolisis secundaria. Los trastornos trombóticos en general los conocemos como trombofilia, es decir, la tendencia a formar coágulos, y ahí podemos tener multiplicidad de causales de causales, como por ejemplo puede ser un daño vascular, entre otros producido por el síndrome antifosfolípido. Puede ser, por ejemplo, un paciente que tenga un incremento de plaqueta, por ejemplo, en el caso de una trombocitosis primaria, o una enfermedad de von Willebrand que afecte, una PTT, perdón, que afecte la enzima responsable de la degradación del factor de von Willebrand, o un exceso de actividad de factores como el factor 8, eso todavía está un poco en duda, hay algunos estudios que lo sugieren, y los más comunes son los déficits anticoagulantes naturales, la resistencia a la proteína C y los mecanismos complejos como el CID. Yo básicamente me voy a centrar en los trastornos hemorrágicos. De manera que como a uno cuando nos consultan por un paciente con sangrado, como está aquí puesto en la diapositiva, uno tiene que saber escoger hacia dónde va a coger. Porque evaluar un paciente con un trastorno hemorrágico, como lo que acabamos de ver, no es fácil porque son muchos elementos los que están involucrados. Por tanto, para el abordaje de los trastornos hemostáticos, debemos basarnos en la información clínica y en la información de laboratorio. En la información clínica será importante preguntas y abordar temas como, por ejemplo, la temporalidad del evento. Es decir, ¿el sangrado fue reciente al evento o ocurrió de manera tardía? ¿Estuvo asociado con un trauma o fue un sangrado espontáneo? ¿Es la primera vez que le ocurre al paciente o ya le ha ocurrido antes? ¿Está la vida del paciente en riesgo, ya sea porque está chocado o por una localización comprometedora, como por ejemplo una hemorragia del sistema nervioso central? Los antecedentes importantes son los antecedentes personales. Hay pacientes que nos dirán que toda la vida desde chicos han tenido problemas de sangrado, y también indagar los antecedentes familiares de sangrado. Enfermedades previas como trastornos o enfermedades hepáticas crónicas o enfermedades renales crónicas, es importante indagarlas, igual que enfermedades inmunes. El uso de medicamentos, la lista de medicamentos, también es importantísimo, y no olvidar incluir en las preguntas el uso de algunos productos naturales muy de moda. Hoy en día también existe una escala que se llama el Bleeding Assessment Tool, que es utilizado precisamente clínicamente para determinar un poco la probabilidad de que el paciente albergue o no un trastorno hematológico primario. Y la información del laboratorio básicamente la obtenemos de las pruebas básicas y de las pruebas especiales. Las pruebas básicas que todo paciente con sangrado debe tener son un hemograma completo, tiempo de coagulación que incluye el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina activada, y el fibrinógeno. Las pruebas especiales va a depender precisamente de los hallazgos tanto clínicos como de laboratorio, y estas incluyen, por ejemplo, los estudios de función plaquetaria, los estudios de factores von Willebrand, los estudios detallados de hemostasia secundaria, los estudios del sistema fibrinolítico y las pruebas globales de coagulación, como por ejemplo la tromboelastografía. Por tanto, es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de un paciente con sangrado, no solamente es importante la información clínica, sino también la información de laboratorio. Es decir, la información clínica es lo que nos va a decir qué tipo de información de laboratorio vamos a solicitar. A su vez, nunca es bueno interpretar una prueba de coagulación aisladamente sin tener la información clínica de mano y saber por qué un determinado resultado o por qué se pide una determinada prueba. Si combinamos ambas y hacemos una escuadra de Punnett, podemos ver que va a haber distintas combinaciones. Podemos tener, por ejemplo, un paciente que tenga en su historia una historia personal o familiar positiva, y además de eso tenga las pruebas alteradas. O puede ser que tengamos un paciente que tenga una historia positiva, pero las pruebas estén negativas. O puede ser que tengamos un paciente que no tenga ninguna historia de sangrado, ni personal ni familiar, pero tenga una prueba alterada. Y estos son los más difíciles, los pacientes que sangran y no tienen ninguna historia ni personal ni familiar, ni tampoco tienen ningún laboratorio alterado. Entonces vamos a empezar con algunos casos clínicos. El primero, quiero presentar a un paciente con una disfunción plaquetaria. Este es un típico paciente muy común encontrar en la práctica clínica, 65 años, cardiópata isquémico, hipertenso, diabético, que lo admitieron con un sangrado digestivo bajo. En la casa, por su cardiopatía, estaba tomando
tomando antiplaquetarios tipo aspirina y clopidogrel, y además de eso metformina y lisinopril. La colonoscopia mostró enfermedad diverticular con sangrado activo, y como pueden ver en los resultados laboratorios, las pruebas esenciales, las básicas, todas estaban normales, y el hemograma efectivamente reveló una hemoglobina, una anemia de 8 gramos por ciento. Hablando un poquito más en detalle de lo que son las plaquetas y su función, como hemos visto en diapositivas previas, las plaquetas intervienen, son importantes tanto en la hemostasia primaria como en la hemostasia secundaria, pero principalmente en la hemostasia primaria. Básicamente las plaquetas lo que hacen una vez que ocurre la lesión al endotelio vascular es unirse por medio del receptor de la glicoproteína 1B9 al factor de von Willebrand que es expuesto del endotelio vascular. Una vez ocurre esto, la plaqueta se activa, cambia de forma y libera multiplicidad de elementos que actúan para permitir la llegada de más plaquetas. La llegada de más plaquetas permite la interacción entre estas a través de la formación de puentes con el fibrinógeno, que es parte de la hemostasia secundaria, para formar entonces el tapón plaquetario primario, consecuencia de la agregación plaquetaria. Así que con esto vemos entonces que hay distintas maneras de evaluar la función plaquetaria. Distintas pruebas que evalúan la función plaquetaria. Por ejemplo, una muy clásica es el tiempo de sangría, que es una prueba in vivo y es una prueba global y que no solamente me está evaluando la plaqueta, también me está evaluando el endotelio vascular y me está evaluando también el factor de von Willebrand. La gregometría sí es un poco más específica de plaquetas y básicamente el principio es inducir la actividad, o sea, estimular a las plaquetas usando agonistas para marcar entonces la actividad en la función plaquetaria. Pruebas más recientes está, por ejemplo, el PFA100, que básicamente también es un poco similar a la gregometría. Se induce la actividad de las plaquetas usando agonistas como ADP en presencia de colágeno y de epinefrina. También están pruebas más recientes globales como el trombolastógrafo, que en el caso de las plaquetas lo que nos mide es lo que el parámetro que nos ayuda, como vamos a ver más adelante, es la fortaleza del coágulo. O inclusive en casos más especiales, por ejemplo, que uno esté sospechando que un paciente tenga una enfermedad de Bernard-Solier o una tromboastenia de Glanzmann, podríamos utilizar citometría de flujo para evaluar si el paciente tiene ausencia de las glicoproteínas que son importantes para la unión al endotelio vascular y para la unión de plaquetas entre sí por medio del fibrinógeno. Solamente recordando los antiplaquetarios como el clopidogrel, lo que hace es que el clopidogrel a través de su metabolito activo, el tiol, que es básicamente formado por la citocromo P450, lo que hace es bloquear irreversiblemente el componente P2Y12, que es parte del componente del receptor del ADP. Eso, a su vez, bloquea la activación del complejo receptor glicoproteína 2B3A, que es importante para la agregación plaquetaria, y estos pacientes entonces quedan de manera irreversible inhibidos la agregación plaquetaria hasta por 7 a 10 días. En cambio, en el caso de las plaquetas inhiben la ciclooxigenasa 1 y 2 vía acetilación. Se reduce la formación de las prostaglandinas también de manera irreversible y se inhibe también la producción de tromboxano A2. De manera que ambos medicamentos son antagonistas de la agregación plaquetaria. En cuanto a la parte de laboratorio, podemos medir la actividad plaquetaria o la disfunción plaquetaria utilizando cualquiera de las pruebas que habíamos mencionado anteriormente. Tiempo de sangría, agregometría, PFA100, trombolastógrafo y en el caso, bueno, aquí no tiene mucho sentido la citometría del flujo, por eso pongo aquí no tiene ningún efecto. En el caso de la aspirina y del clopidogrel podemos encontrar prolongado ambos. En el caso de la gregometría también la podemos encontrar alterada. En el caso del PFA100, por el uso de aspirina vamos a encontrar específicamente alterado el ADP epinefrina. El ADP colágeno casi no se afecta y en el caso del clopidogrel puede afectar a ambos. Y en el TEC el resultado que nos podemos esperar es un MA, que lo vamos a ver más adelante, elevado. El diagnóstico de la trombocitopatía realmente no es muy difícil. Básicamente es un diagnóstico clínico, un paciente típico que llega consumiendo algún medicamento, algún producto natural, que es claro en la historia preguntarlo,
y muchas veces a veces no es necesario, ni siquiera necesario utilizar estas pruebas que acabo de mencionar, excepto que tengas una duda, alguna cuestión. Y esto es importante porque todas estas pruebas tienen limitaciones y por eso quizás tienen más utilidad en otros escenarios que en los que tú estás buscando específicamente algún punto de alteración en ellas. De otro caso, un paciente con hemofilia leve, ¿verdad? Un paciente de hemofilia en caso de un trastorno de hemostasia secundaria. Este es un paciente de 30 años de origen afroamericano que acudió para una extracción molar por un dolor en la muela. En su historia no tenía antecedentes personales de sangrados y nunca había requerido intervenciones anteriormente. El procedimiento transcurrió sin mayores inconvenientes hasta que horas después comenzó con sangrado que requirió visitar al día siguiente al odontólogo. Al momento de la evaluación odontológica, efectivamente tenía sangrado profuso por sitio de cirugía. Este paciente tenía también todas sus pruebas de coagulación normales, pero reinterrogándolo se descubrió que tenía un antecedente de un abuelo materno por parte de la línea de la madre, que hacía unos años había sido hospitalizado por un sangrado gastrointestinal profuso que realmente nunca se supo por qué. Aquí hay dos datos clínicos importantísimos. El primero de ellos es el tiempo con respecto al evento desencadenante, o sea, en el caso de la cirugía, ¿verdad?, en el que ocurrió el sangrado. Como puede verse en la historia clínica, el sangrado no fue en el momento, es decir, no fue inmediato, fue tardío. Y el otro elemento importante es la historia familiar positiva por la historia del abuelo materno que tenía años atrás, se había complicado con un sangrado. Recordando el papel de la hemostasia secundaria, de los factores de coagulación, clásicamente en la Facultad de Medicina y en otras ocasiones pues hemos aprendido el modelo tradicional de la cascada de coagulación que está compuesto de tres caminos, la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. La vía intrínseca está dada principalmente o iniciada por el factor 12 y también involucra al factor 8 y al factor 9 como se ve señalado en la diapositiva al lado izquierdo. Mientras que la vía extrínseca básicamente la vía del factor tisular, que también es importante la actividad del factor 7. Y esta desencadena en la vía común, que es la vía del factor 10A. Hoy día sabemos que esto realmente no es lo que ocurre en vivo, esto es lo que ocurre in vitro en un tubo de ensayo. El modelo más cercano a la realidad hoy día in vivo es el modelo celular, en el cual básicamente lo que, como pueden ver en la diapositiva, está o se realiza básicamente en tres etapas. La primera etapa, la fase de iniciación, es la etapa que va a generar a través del complejo factor tisular 7 activado pequeñas cantidades de trombina a través del factor 9 y del factor 8, el factor 7, como se ve en la diapositiva. La siguiente etapa es la etapa de amplificación, en la que consecuencia de las pequeñas cantidades de trombina, la trombina activa más activa plaquetas y eso ayuda a mantener entonces el círculo como un loop de activación generándose más trombina que al final pues termina en la fase de propagación, que es la etapa de transformación de fibrina a nanofibrina y la formación del coágulo final de fibrina. Algo que es importante, que nos sirve mucho también cuando uno está evaluando a un paciente con hemorragia, es saber clínicamente si esto es un trastorno de hemostasia primaria o un trastorno de hemostasia secundaria. Las preguntas o los datos que nos ayudan a saberlo son los que están aquí señalados y quizás el más importante es como el que ya había señalado en el caso clínico. El tiempo con respecto al evento, o sea, el tiempo con respecto al evento desencadenante o cuando ocurrió el sangrado. Es decir, si el sangrado es inmediato, uno usualmente piensa que esto es un trastorno de hemostasia primaria, es decir, un trastorno vascular o un trastorno plaquetario o un trastorno de von Willebrand, porque es evidente que el paciente nunca formó el tapón plaquetario primario. El típico paciente que muchas veces te llaman del salón de operaciones, que lo abren, comienza a sangrar y no para de sangrar. En cambio, los trastornos de hemostasia secundaria suelen ser tardíos, porque lo que ocurre es que forman el tapón plaquetario, pero no lo sostienen por falta de fortaleza del coágulo, ya sea por, como vamos a ver más adelante con otros casos, por distintas razones. También clínicamente es importante la diferenciación entre hemostasia primaria y secundaria, porque los trastornos de hemostasia secundaria suelen ser los pacientes suelen sangrar en sitios profundos, como por ejemplo en articulaciones retroperitoneales. En cambio, los pacientes con trastorno de hemostasia primaria suelen sangrar, por ejemplo, en piel o sea, sangrado mucocutáneo o sangrado de mucosas.
para la evaluación y la diferenciación de estos trastornos, ¿verdad? En casos como el del paciente que tenía todas sus pruebas iniciales negativas o normales, y uno se queda con la duda si el problema es un problema, por ejemplo, en este caso vascular. Uno dice, bueno, no va a ser que tenga un vaso sanguíneo sangrando y habrá que tomarle un punto, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, con una historia como la del paciente, que tenía un familiar que tenía una historia pasada, y si de todas maneras uno toma la decisión de decirle al odontólogo, bueno, mira, vamos a tomar un punto y vamos a ver qué pasa, y a pesar de que le toma el punto sigue sangrando, creo que estos son pacientes que uno debe irse un poquito más allá, sobre todo, vuelvo y repito, si tienen una historia familiar. En estos casos es importante diferenciar o buscar o descartar, mejor dicho, enfermedad de von Willebrand, y también buscar algunos trastornos de hemostasia secundaria. ¿Cómo lo hacemos? Midiendo factores von Willebrand, midiendo la actividad clínica del factor de von Willebrand con factor de ristocetina, y también midiendo la actividad de factor. Recordando que todos estos tres primeros son en búsqueda de enfermedad von Willebrand, que es un trastorno de hemostasia primaria, mientras que el porcentaje de actividad de factores es buscando hemofilia, sobre todo hereditaria. Es claro que en este caso el TPT no detectó el problema del paciente. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué salió normal el TPT y no detectó que este paciente realmente tenía una hemofilia leve? Bueno, aquí si lo ven en la diapositiva está la explicación. El porcentaje normal de actividad de los factores es entre 50 y 150%. Para que un paciente no sangre se requiere como mínimo 30% de actividad, lo que llamamos el umbral clínico. Pero por debajo de este umbral de actividad de 30% ya no es un umbral en que el paciente puede sangrar o espontáneamente o sangrar sobre todo después de un procedimiento quirúrgico, como fue el caso del paciente en cuestión. Pero si lo vemos aquí también, aquí señalado hay un umbral de laboratorio, es decir, hay pacientes que pueden tener nivel de actividad de factor 8, factor 9, hasta 15%, y la prueba seguir siendo normal. Entonces, por eso hay que tener cuidado y no sacar la conclusión de que porque el TP y el TPT estaban normales, ¿verdad? No quiere decir que el paciente no tenga algo. Por eso insisto en la diapositiva de que la información clínica es importante apoyarse con la información de laboratorio y viceversa. La información de laboratorio es importante apoyarla con la información clínica. A veces tenemos que echar para atrás, reinterrogar y acordarnos de estos pequeños detalles. El diagnóstico y la clasificación de las hemofilias, bueno, muchas veces es bastante sencillo. Ustedes recordarán que la hemofilia es una enfermedad de varones, aunque las mujeres lo transmiten, y la historia de sangrado de miembros varones de la familia es un dato importantísimo. Puedes encontrarte TPT prolongado y en estos casos va a corregir con plasma normal y el porcentaje de actividad de factores va a ser bajo, menos del 40%. Dependiendo del nivel de actividad del factor en cuestión, podemos clasificar las hemofilias en hemofilia A cuando es debida a factor 8 y hemofilia B cuando es debida a factor 9. Si el paciente tiene un porcentaje de actividad mayor del 5%, será un hemofílico leve. Si tiene un porcentaje de actividad entre 1 y 5%, será moderado, y si tiene menos de 1%, será severo. Los leves, como la palabra lo dice, no necesitan estarse poniendo factores ni nada, no sangran espontáneamente, y estos son los típicos pacientes que muchas veces se descubren precisamente después de un evento quirúrgico porque nunca antes habían sido expuestos y ellos nunca habían tenido una historia de sangrado. Vamos a ver ahora un caso de hemofilia adquirida, que es lo mismo, nada más que en este caso es adquirida. Esto es una paciente de 24 años que no tenía antecedentes médicos ni antecedentes de problemas de coagulación, que tuvo un parto vaginal sin complicaciones. Ella ya anteriormente había tenido un parto por cesárea. El ecograma, los tiempos y el filinógeno estaban normales al momento del parto. El asunto con esta paciente empezó 4 días después. Como pueden ver, es una cuestión tardía. Inicia con sangrado transvaginal que requirió ser llevada al salón de operaciones para DIC pensando que el paciente podía tener restos placentarios. Lamentablemente la cosa se fue complicando y después del DIC siguió sangrando y empezó a requerir resucitación intensa con líquido y transfusiones, teniendo alto requerimiento de glóbulos rojos, plasma y crioprecipitado. Tuvo que ser reintervenida, inclusive hasta el punto de la histerectomía. Sin embargo, una repetición de las pruebas ahora mostró que tenía un TPT alterado en 45 segundos. Más adelante, pues se hizo una consulta de hematología
y se reveló que efectivamente esta paciente tenía un porcentaje de actividad factor 8 bajo, recuerden, de 8%. Recuerden que les acabo de mencionar que el porcentaje normal de actividad es entre 50 y 150%. Tenía un factor 9 normal en 121% y además, sospechando la posibilidad de un inhibidor, tenía unidades antifactor 8 humanas en 3.5. Bueno, una de las cosas que yo quería recalcar con este caso, aparte de lo que ya recalcamos de la insensibilidad del TPT como prueba de screening, es que el modelo de coagulación tradicional conocido, ¿verdad? Versus el modelo actual, que aquí está resumido, ¿verdad? El modelo de la derecha nos ayuda a entender precisamente casos como estos en los que lo que está ocurriendo es que hay un anticuerpo que está bloqueando, bueno, en este caso, la actividad del factor 8. Por tanto, el factor 8 no puede ser complejo con el factor 9. Eso, de acuerdo al modelo tradicional, uno pensaría que efectivamente nada más estaría afectada la vía intrínseca, como el TPT lo estaba mostrando, y por tanto no habría afección de la vía extrínseca. Sin embargo, el paciente sigue sangrando. Y la otra importancia que tiene esto es precisamente para el desarrollo de terapias. Si yo sé que este camino que está aquí es el que está bloqueado, yo de repente podría utilizar medicamentos que, por decirlo en un término que no es el correcto, pero bueno, bypassear este camino utilizando otras rutas para generar trombina. Uno de los mensajes importantes de este caso es la evaluación del paciente con un TP o un TPT prolongado. La comunicación con el laboratorio es sumamente importante en estos casos y recuerden que este paciente tenía el TPT prolongado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo primero que debemos es solicitarle al laboratorio. Si un paciente tiene un TP o un TPT prolongado, es lo que se llama una mezcla 1:1 con plasma normal. Es decir, en este caso, el laboratorio va a tomar el plasma del paciente y lo va a mezclar con plasma normal que tengan ahí y va a ser una proporción de 1:1. Van a volver a tirar la prueba de laboratorio, es decir, en este caso el TPT, y pueden pasar dos cosas. Que el TPT siga prolongado, en cuyo caso no corrige, hay tres posibilidades. Una es que sea, por ejemplo, un antifosfolípido. La otra es que sea heparina, que es algo muy común en cuidados intensivos, porque los tiempos de coagulación suelen tomarse muchas veces de las líneas que están contaminadas con heparina. Y la otra, como es el caso de la paciente en cuestión, que sea un inhibidor. Un inhibidor es un anticuerpo, que puede ser un aloanticuerpo o un autoanticuerpo, en este caso dirigido principalmente contra el factor 8, que son los más comunes. Hay algo también importante de esto, que bueno, no lo traje aquí, pero no lo traje en los casos clínicos, pero lo voy a mencionar, es que clínicamente estos dos pacientes, estos pacientes que están aquí, a pesar de tener un TPT prolongado, no suelen tener fenómenos hemorrágicos, sobre todo los pacientes con antifosfolípidos. Suelen tener más que todo fenómenos trombóticos. Así que toda una de las paradojas que nos encontramos en hematología. ¿Cómo puede un paciente teniendo un TPT prolongado, en vez que, pensando lógicamente, de acuerdo a lo que hemos hablado, no vaya a tener un fenómeno hemorrágico, sino que vaya a tener un fenómeno trombótico? En cambio, los pacientes con inhibidores clínicamente sí tienen fenómenos hemorrágicos. La otra posibilidad, que no es la del paciente en cuestión, es que sí corrija. En caso de que haya corrección, significa que el plasma normal, echándole el plasma normal, corregiste lo que le faltaba al plasma en cuestión, o sea, el plasma del paciente. La siguiente pregunta que uno se hace en estos casos es si el paciente está sangrando clínicamente. Si el paciente está sangrando clínicamente, hay fundamentalmente 4 factores que son importantes de evaluar porque son los que clínicamente producen sangrado. El factor 8, el factor 9, que son por ejemplo las hemofilias típicas, la A y la B, y están otros tipos de hemofilias más raras como por ejemplo la del factor 10 y la del factor 11. Si el paciente no está sangrando, tampoco traje un caso clínico de esto, pero si el paciente no está sangrando, hay que sospechar solamente la posibilidad de un fenómeno in vitro. Y el factor 12, dicho sea paso, como hemos visto en el modelo tradicional de la cascada de coagulación, es un factor que pareciera tan importante ahí arriba en la vía intrínseca que si no se produce, nada de lo que está abajo se produce. Bueno, eso es lo que ocurre en el tubo de ensayo. Él es importante en un tubo de ensayo, pero en vivo el factor 12 lo que hace más que todo es activar plasmina.
Por tanto, su déficit clínicamente lo que realmente produce es fenómenos trombóticos. Así que eso también es otra de las paradojas también de por qué estos modelos tradicionales, ¿verdad?, no explican todas estas cosas que hemos estado conversando. El diagnóstico de las hemofilias adquiridas pues se hace o se requiere demostrar que hay un porcentaje de actividad de factor, por ejemplo en este caso el factor 8, que es el principalmente afectado, el mayormente afectado por anticuerpos, y corroborando con unidades de Bethesda, que también es una prueba que el laboratorio, ¿verdad?, en ocasiones tiene disponible. La sospecha se hace por falta de corrección del TPT, es decir, si el laboratorio te da y te dice, bueno, doctor, el TPT no corrige, esos pacientes, una de las probabilidades es que tengan un inhibidor, aparte de las otras que mencioné. Y también hay que demostrar la actividad reducida del factor 8. El otro caso clínico es el paciente con enfermedad de von Willebrand. Esta es una paciente de 25 años que acudió a evaluación ginecológica por exceso de sangrado menstrual. Desde su desarrollo tenía menstruaciones que eran abundantes y cuenta que su madre, su abuela y hasta su bisabuela, todas tenían menstruaciones abundantes. También nota que durante el periodo menstrual, cuando toma ibuprofeno, se hace un poco más abundante el flujo y le quita el dolor, pero el flujo se hace más abundante. Ella es de tipo sanguíneo A y niega cirugías previas. Ha tenido 2 partos sin complicaciones. Su ginecólogo le pidió estudios de sangre y notó que la hemoglobina estaba baja y la cuenta de glóbulos blancos y plaquetas estaba normal. Además, le pidió estudios de ferrocinética, los cuales demostraron que esta paciente estaba deficiente de hierro, lo que demuestra que efectivamente sus menstruaciones son abundantes. Los tiempos de coagulación estaban normales y un poco más adelante en la evaluación más especializada se pidieron estudios pensando en la posibilidad de un Willebrand, lo que efectivamente se corroboró, demostrando que tenía un antígeno de von Willebrand y un factor 8, una actividad de factor 8 bajo. El factor de von Willebrand, como ya hemos visto un poco en diapositivas previas, ¿verdad?, es importante en la hemostasia primaria porque participa interactuando una vez que ocurre el daño endotelial. Hay que recordar también que el factor de von Willebrand se encuentra o se libera del endotelio vascular y de las plaquetas, los gránulos alfa. Este interactúa con la glicoproteína 1B9 de las plaquetas y permite la interacción también y la subsecuente formación poco a poco de lo que es el tapón plaquetario primario. Por eso es que los pacientes con von Willebrand se pueden manifestar clínicamente como un trastorno de hemostasia primaria. Pero también es importante recordar que el factor 8, ¿verdad?, que pertenece a la hemostasia secundaria, tiene una vida media muy corta. Por tanto, la naturaleza nos proveyó de factores von Willebrand para que transportara el factor 8 en la circulación, ¿verdad?, en el plasma y no fuera degradado rápidamente por el hígado de manera que pudiera circular por más tiempo. De manera de que esto es lo que explica a los pacientes, que los pacientes con enfermedad von Willebrand que no tienen o tienen poquito transportador, ¿verdad?, se comporten también como hemofílicos, ¿verdad?, hemofilia A de déficit de factor 8, y realmente no es por falta de producción, sino por aumento de la degradación del factor 8, lo que hace que tenga una vida media más corta. Y esto también es clínicamente importante porque esto demuestra también que los pacientes con enfermedad von Willebrand pueden tener manifestaciones clínicas o algunas de laboratorio similares a los pacientes con trastorno de hemostasia secundaria. El diagnóstico de la enfermedad von Willebrand se hace por la historia familiar y personal de sangrado en miembros masculinos y femeninos, porque a diferencia de las hemofilias, la enfermedad von Willebrand afecta a ambos sexos. Las pruebas de función plaquetaria de las que hemos mencionado algunas veces o la mayoría de los casos pueden estar alteradas, pero es importante recordar que no son diagnósticas. Las pruebas mínimas ante una sospecha de enfermedad von Willebrand son la medición del antígeno, la medición de la actividad y el porcentaje de actividad de factor 8. El diagnóstico se hace demostrando la disminución del factor o de la actividad o de ambos y en ocasiones asociado con una disminución de los niveles de factor 8. El nivel aceptado para el cutoff para aceptar que un paciente ya puede ser diagnosticado con enfermedad von Willebrand es menos del 30%. Sin embargo, ojo, pueden haber pacientes que tengan un porcentaje de actividad limítrofe entre 30 y 50% en los que hay que repetir la prueba. No voy a entrar en detalle, pero también es importante comunicarle o saber en qué momento pedirle la actividad von Willebrand. Por ejemplo, si el paciente está bajo estrés, es mejor no hacerle la medición en ese momento porque el estrés puede elevar de forma transitoria los niveles de factor 8.
Igualmente, si la flebotomía es muy traumática, eso también eleva transitoriamente los niveles de factor de von Willebrand y te puedes tener un falso negativo. Los otros son los trastornos globales de coagulación, es decir, pacientes que se presentan tanto con datos de trastorno de hemostasia primaria como secundaria del sistema fibrinolítico. Típicamente estos son los pacientes, por ejemplo, con cirrosis hepática o enfermedad hepática crónica, como es el caso que está señalado aquí. Tengo un paciente de 63 años que tiene antecedentes de cirrosis y además de eso tiene una historia de enfermedad ulceropéptica y ahora fue admitido al hospital por sangrado digestivo alto bastante importante con compromiso hemodinámico. En casa estaba tomando beta-bloqueadores, ácido fólico, espironolactona y al examen físico llegó pálido, hipotenso, taquicárdico con leve tinte ictérico. Además impresionaba que tenía citis. Este paciente tenía anemia, glóbulos blancos normales, tenía trombocitopenia, el TP estaba prolongado, el TPT estaba prolongado y el fibrinógeno estaba bajo. Es decir, este es un paciente que tenía una historia positiva y además de eso tenía también una prueba de laboratorio alterada. Solamente para resumir un poco lo que es todo lo que es el fenómeno de coagulación, en el lado izquierdo tenemos, por ejemplo, todo lo que es la parte protrombótica resumida, que básicamente en la parte izquierda la formación de las pequeñas cantidades de trombina que se generan durante la formación del complejo factor tisular factor 7 activado. Y en la parte derecha ya lo que es el consorcio o la formación de estas pequeñas cantidades de trombina que conjuntamente con las plaquetas generan mayores cantidades y mayor reclutamiento de proteínas de coagulación para formar el tapón plaquetario primario. Asimismo, también señalaba en la diapositiva, vemos la parte la parte antitrombótica, que en este caso son básicamente algunos inhibidores como el Tissue Factor Pathway Inhibitor y también el sistema fibrinolítico que actúa disolviendo la fibrina que se va formando, que es básicamente lo que está señalado a la mano derecha. Esto ocurre principalmente a través de la plasmina, que es convertida a partir del plasminógeno, donde actúa también, aunque no está señalado aquí en la diapositiva, como he mencionado anteriormente, el factor 12. El tromboelastógrafo es una prueba global de coagulación que nos está básicamente dando una imagen de todo este conjunto de eventos que acabo de mencionar. Por tanto, el trazo característico es el que está señalado, quizás muchos de ustedes ya lo han visto, es lo que está señalado aquí en el medio. Y como ven en la parte de arriba, ¿verdad? Básicamente lo que mide el TEC son distintas etapas, como decirlo así, fisiológicas. La primera, que es la pequeña formación de trombina, que genera pequeñas cantidades de coágulos. Luego la etapa intermedia, la etapa de formación de mayores cantidades de trombina, que genera ya pues las mayores cantidades de fibrina. Y luego viene la etapa de fortalecimiento del coágulo, que es la etapa de la interacción de las plaquetas con la hemostasia secundaria, principalmente con el fibrinógeno, y luego al final entonces ya más adelante la estabilidad del coágulo en la cual interviene el sistema fibrinolítico. De manera de que teniendo esto en mente, ¿verdad? Podemos entonces entender que el TEC tendrá distintos parámetros. El R nos va a medir la fase inicial de etapa de formación del coágulo, mientras que lo que es el ángulo alfa y el K nos va a medir lo que es la velocidad o la etapa de formación ya más formal del coágulo. El parámetro MA nos va a medir lo que es la fortaleza del coágulo y parámetros como el I30 y el EPL nos van a medir la estabilidad del coágulo. Si vemos acá abajo la parte inferior, entonces podemos ver las distintas alteraciones. Básicamente esto nos puede dar una idea, el TEC, entonces de pacientes que clínicamente puedan tener trastornos hemorrágicos o clínicamente puedan tener trastornos trombóticos. Este paciente, evidentemente, pues es un paciente con una hepatopatía crónica, ¿verdad? En el cual ustedes ya habrán visto que tenía alterado de todo. El paciente tenía trombocitopenia, tenía el tiempo de protrombina alterado, el TPT también alterado y tenía el fibrinógeno bajo. Que estos pacientes cursan con trastorno de hemostasia primaria
como trombocitopenia, inclusive trombocitopatía, trastorno de hemostasia secundaria por déficit de factores y por disfunción de factores, muchas veces por trastorno de la vitamina K, y aumento de la fibrinolisis que produce hipofibrinogénemia y también aumento propio de la actividad del sistema fibrinolítico, y estos pacientes también pueden cursar con coagulación intravascular diseminada. Por tanto, no hay, a mi juicio, un paciente muy complicado. Uno de los pacientes que yo más, la verdad es que me persigno cada vez que lo voy a ver, son los pacientes con hepatopatía que están sangrando, porque como pueden ver en la diapositiva, son pacientes que tienen una coagulopatía complicadísima o complicada. Ok, ¿qué cosas nos ayudan? Por ejemplo, ¿cómo evaluamos el TEC en estos pacientes? La parte de la trombocitopenia y trombocitopatía. ¿Cuáles son los parámetros que nos ayudan? Bueno, en la parte del TEC, como vimos en las diapositivas previas, las plaquetas intervienen principalmente en la etapa de la cinética del coágulo y la fortaleza del coágulo, que son básicamente los parámetros medibles K, alfa y el MA. Por tanto, estos son los parámetros que se van a ver al pacientes que tengan, por ejemplo, trombocitopenia o trombocitopatía principalmente. El trazo rojo es el típico paciente normal, el trazo negro es el trazo patológico, en el cual se ve una disminución clara del MA típico del paciente con trombocitopenia o trombocitopatía. En el caso del consumo de factores o por falta de producción de factores, los parámetros que básicamente fisiológicos que se van a ver afectados son la etapa de iniciación del coágulo, la cinética del coágulo y la fortaleza del coágulo. Estos parámetros que se van a ver alterados son, los medibles, serán el R, el K, el ángulo alfa y el MA. Es decir, esto en rojo aquí a la derecha, ven la imagen típica del paciente normal, y en negro ven la imagen típica del paciente con consumo de factores de coagulación e hipofibrinogénemia. Estos pacientes, como hemos visto también, cursan con fibrinolisis, y la fibrinolisis básicamente nos va a afectar lo que es la etapa de lisis del coágulo. El parámetro que nos ayuda en estos casos es el LIT30, y este es el típico trazo de un paciente con fibrinolisis primaria que podemos encontrar en una tromboelastografía. Otra de las utilidades del tromboelastógrafo, de hecho se me pasaba a mencionarles que, bueno, que hay distintos métodos o aparatos para medir, para hacer estas pruebas globales, pero el principio fundamental es transformar la energía mecánica de la sangre en energía eléctrica. Lo que cambia es la forma como se mide la energía eléctrica. Hay distintos aparatos o distintas formas de hacer o que miden esta transformación. Pero otra de las utilidades del TEC clínicas es que nos puede asistir en la decisión de transfusión. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo alfa alterado, yo tengo una alteración del ACT, que sería la OR en el TEC, ¿verdad? Alterado. Estos pacientes van a tener más de 128 segundos, estos pacientes van a requerir plasma fresco congelado. Si es en el caso del ángulo alfa, ¿verdad? Si es menor de 65%, estos son pacientes que van a requerir crioprecipitado. Si son pacientes que tienen, por ejemplo, el MA prolongado, son pacientes que van a requerir plaquetas. Y si son pacientes que tienen el LIT30 más de 5%, son pacientes que pueden requerir inclusive antifibrinolíticos como el ácido tranexámico. Sin embargo, yo quiero ser claro que aquí también es importante ver que, a pesar de que nos ayuda, nos asiste en las transfusiones o en la guiarnos las transfusiones, realmente no nos asiste en la cantidad, es decir, no nos asiste en decirnos cuánto plasma fresco congelado, cuánto crío, cuántas plaquetas o por cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que esto es un proceso dinámico y al mismo tiempo que debe ser complementado con otras pruebas más específicas. Y esto nada más para señalar un poco, y ya para terminar, ¿verdad? El rol que tiene el LIT30 en pacientes que están sangrando, que le estamos dando soporte con hemoderivados y no paran de sangrar.
estos pacientes pueden ser candidatos a antifibrinolíticos, ¿verdad? Sobre todo cuando ya tienen un LI30 por arriba de 3-5%, como pueden ver aquí claramente, en la medida que el LI30 aumenta, va aumentando la probabilidad de mortalidad y la probabilidad de uso de hemoderivados y la probabilidad de complicaciones. Por tanto, el mensaje es que estos pacientes, ¿verdad?, pueden, con un LI30 mayor de 3%, 5%, podrían considerarse el uso de antifibrinolíticos. Bueno, con esto yo termino. Quise ser básicamente dar un vuelo de pájaro. Nada más quería finalizar recordándoles que la evaluación de un paciente con sangrado depende tanto de la clínica como del laboratorio. A veces pueden haber pacientes que son fáciles, como por ejemplo las trombocitopatías o trombocitopenias, que no requieren mayor cantidad de estudios, pero a veces pueden haber pacientes difíciles que no tienen las pruebas alteradas y tienen que recordar que un TP o un TPT a veces no es una buena prueba de screening. Para eso es importante echar para atrás y revisar los datos clínicos del laboratorio. Y para pacientes, por ejemplo, con trastornos globales de coagulación, como las hepatopatías crónicas, ¿verdad?, como el caso que presenté, para estos pacientes hay pruebas como el TEC que nos sirven muchísimo para guiar también el manejo del paciente, pero también es importante complementarlo con otras pruebas, a veces, por ejemplo, porcentaje de actividad de factores, para tener una idea de más o menos cuánto y hasta cuándo realmente uno quiere llevar al paciente con transfusión. Aquí les dejo mi contacto, mi correo electrónico y mi Instagram. Cualquier pregunta y cualquier cosa, Karen, puedes iniciar la sesión de preguntas en este momento. Con esto pues yo termino. Gracias. Sí, doctor, tenemos una pregunta aquí en el chat. ¿Puede comentar causas de hemofilia adquirida? Por el señor Toribio. Ok. Bueno, la más común sería la de los pacientes hemofílicos severos. Recuerda que los pacientes hemofílicos, los hemofílicos hereditarios severos, los pacientes hemofílicos severos, ¿verdad?, tienen que estarse poniendo constantemente factor 8. Y usualmente el factor 8 que tenemos en Panamá es el factor 8 humano. Evidentemente, cada vez que se pone esa proteína ajena a su sistema inmune, ¿verdad?, poco a poco estos pacientes van levantando una respuesta inmune y te pueden hacer un halo anticuerpo contra el factor 8. Pero pueden haber otras patologías, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, que es una entidad que produce multiplicidad de autoanticuerpos dirigidos contra distintos antígenos de tejidos, ¿verdad?, entre ellos la sangre, la coagulación, etcétera, ¿verdad? En estos casos pueden estos pacientes tener autoanticuerpos dirigidos contra el factor 8. Por tanto, esas serían quizás las dos causas más frecuentes de hemofilia adquirida. Hay también, por ejemplo, algunos casos de trombocitosis esencial. Hay algunos casos también de algunas malignidades, tumores sólidos que también te pueden hacer autoanticuerpos contra el factor 8, pero los más comunes son los que mencioné al principio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienes alguna pregunta por ahí, Karen? Sí, en el chat no aparecen más preguntas, doctor. Ok. No hay más preguntas. No pareciera. Bueno, entonces, de nuevo, Karen, gracias. Gracias, Dima. Gracias, Linet. Gracias a los participantes. Cualquier duda o pregunta me pueden consultar a las direcciones que están ahí o llamar al centro, cualquier cosa. Así que, bueno, muchas gracias. Hay una pregunta que hizo la Okay, señora Elba María Jiménez. Sí, ok. En su experiencia con la enfermedad von Willebrand, ¿ha manejado a los pacientes con plasma o CRI precipitados? ¿Cuál sería la mejor opción? Bueno, la verdad es que la mejor opción depende del... A ver, en general los von Willebrand no se deben manejar con plasma fresco congelado. Eso como primera conclusión. Como segunda conclusión, si no tuvieras los componentes ideales para manejar un von Willebrand sangrando, sobre todo, por ejemplo, un von Willebrand tipo 3,
lo ideal sería utilizar crioprecipitado. Pero los pacientes con von Willebrand es preferible manejarlos con factor de von Willebrand o manejarlos con desmopresina, sobre todo si son pacientes con von Willebrand leve, pueden ser perfectamente manejados con desmopresina. El asunto es que tanto en Panamá, un poco a nivel mundial, ¿verdad? Ha habido una escasez de estos productos y a veces se hace difícil, sobre todo, conseguir desmopresina. Casualmente ayer estaba un paciente mío en el salón de operaciones con una sospecha de von Willebrand que estuve tratando de conseguirle desmopresina para la cirugía y me fue difícil hasta que al final la pude conseguir. Pero la pregunta si va dirigida a la parte de banco de sangre es preferible crioprecipitado. Listo, doctor, no hay más preguntas. Listo. Bueno, gracias Karen y gracias a todos los participantes. Ahí entonces estamos a la orden, cualquier cosa a la orden. Vale, gracias Germán por tu conferencia. Excelente la vista desde el punto de vista de aplicación a los casos clínicos. Así que te felicito y bueno, gracias a todas las personas que han participado en la reunión de hoy, ¿no? Gracias. Buenas tardes a todos. Excelente presentación. Okay. Gracias. Buenas tardes, saludos. Gracias.